Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría encontrarnos aquí cada semana y ver que a vosotros vos place venir también. Voy a partillar mi ecrán, ama primero vos saludar como acostumbramos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Alja. Como cada semana vamos a presentar en nuestro ecrán, estamos hoy en nuestro programa 207. Vamos a tener la próxima semana también nuestro encuentro, donde vamos a presentar el nuevo libro Ladino en el Internet, Sefarad 4. Esto será por la parte de Ladino 21. Como Balabay va a estar el doctor Ken Frenholm y su musafir será nuestro habitual Balabay para Ladino 21, el doctor Carlos Diebra López, el autor del libro. Vos encorajo a venir a conocer sobre esta nueva publicación el próximo Alhad. Como cada semana, vos encorajo a ver los filmes de nuestros programas y hoy tenemos una grande alegría. Tenemos 375.000 vistas en nuestro canal de youtube.com sefarad, que está solamente dedicado a la cultura sefaradí. Grande alegría para nosotros que tenemos este canal, de que tantas vistas de nuestros programas y una difusión muy grande de nuestra cultura sefaradí tenemos aquí y somos muy orgullosos de esto. Si nos quieres dar un dono, una colaboración, puedes entrar en sfarad.com encontros. Esto será destinado a los pagos de los costes de encuentros de Alhad que nos permiten que vosotros entréis de baldes cada semana. Y claro que no solamente nos colaboras con dinero, también puedes entrar en el canal de youtube.com sfarad y meter me place, hacer comentarios en los filmicos, partillar con otros estos videos y enregistrarvos en el canal de YouTube para recibir cada semana y cada vez que metemos un film nuevo, un anuncio de esta Javer. Hoy tenemos un programa súper interesante. No sé, súper de nuestra lengua. Ama, está súper interesante y poco conocido. Vamos a hablar de este sujeto 1946, al día de 463 Maapilim del barco Haviva Reik. Esto organizado por la Autoridad Nacional del Ladino con nuestra balabaya Esther Ruth y tenemos como musafira Hannah y Cazorla. Ellas nos van a contar sobre este sujeto. Venido en buena hora, Esther o Tina, como te decimos entre amigos. Shalom, shalom. Saludos a todos desde Jerusalén. Bueno, estoy muy honrosa de ver la cantidad de gente que nos ve de todo el mundo y también estoy honrosa de invitar hoy a Hannah porque, bueno, ya la mayoría de la gente que vio los otros vídeos que hice antes aquí con nosotros, entonces que vieron que la mayoría de las veces yo estoy hablando de Shoah, menos la última que hablé del 7 de octubre. No es que hablo de los sujetos más colai. Ana, como muchos saben, yo laboro a Yad Vashem y en el año 2020 que hice una exposición online, en línea, sobre los judíos sefaradíes cuando laboraba en el departamento digital para crear contenido en español moderno. Ancina que cuando publiqué esta exposición que hice, la metí en todos los grupos de Facebook de Israel y de fuera de Israel para que va a llegar a más gente. Y un día me escribió Hannah y me dijo, la foto que usaste es la foto de mi familia, de mis genitores. Y de ahí que nos hicimos amigas del Facebook, empezamos a hablar. Y con el tiempo pensé, un día voy a invitar a Hannah, que nos va a contar de la historia de los genitores,
ama quello che topì, che es mucho mejor dainda, es que Hannah nos hizo una cosa que después la va a contar ella, muy especial con la historia de sus genitores, ama también para la historia de los genitores y de las familias de otras personas que seguramente se topan aquí con vosotros o que nos pueden ver más tarde. Así que Hannah, ahora te dejo hablar a ti. Muchas gracias. Mi nombre es Hannah. Mi padre y mi madre son Shlomo y Laura Cazorla, que se salvaron del holocausto. Mi padre y mi madre subieron con la barca Javiva Reik. Esta barca Javiva Reik, el nombre de la Javiva Reik, es una judía que ayudó a Eslovaquia en 1944 todos judíos a Eslovaquia y un día los alemanes la ferraron y la mataron. Este es el nombre de Javiva Reik. Ya es más de 8 años que estoy haciendo esta cosa. Empecé la cosa con la Facebook. Abrí este grupo de la Facebook y metí 2, 3 fotos de mi padre y mi madre y un cuantos gentes. Y empezaron a entrar gentes que dijeron, es mi padre, es mi madre, mira, tengo foto de esto. En esta barca estuvieron 463 gentes. 407 estaban de Grecia y 56 estaban de Rumanía, Chequia, Hungría y Polonia. Prima que subieron a Israel, estuvieron a Grecia después del Holocausto. Hay cuantos gentes que se casaron, cuantos gentes que se casaron a Atena, el día 7, me excusa, 10 al febrero 46, y cuántos de ellos se esposaron el día 7 de abril 46. Este grupo que estaban subieron a esta barca Javiva Reik. Y el día 8 de junio 46 arribaron no longe de la Puerto Haifa. En este tiempo estaban todos ingleses ahí. La posaron la barca y dijeron, retorna de donde que venites. Pero no sabían que la gente que estuvieran en esta barca, habían cuantos que la posaron, que le hicieron la motor que no puede que retornar, por modo que le pusieron la motor de esta barca. Cuando atendieron estos los ingleses y dijeron, ok, vamos remolcar a Puerto Haifa. A la Puerto Haifa la tomaron a todos 46 personas, un campo que había atlet, no longe de Haifa. En este campo había campo de prisioneros de ingleses. Todos 63 se entraron ahí y hay deos que quedaron un mes, hay deos que quedaron 2 meses, vista que pensaron que van a empezar la vida nueva a Israel. Quiero dar a atender a todos estos gentes que vinieron aquí a Israel, quedaron sin familias, quedaron sin paz, quedaron
sin vestidos, nada no tenían. Y la lengua, no sabían. No, no, es una cosa que no se puede entenderlo. Am, el año 1948 empezó la guerra independencia. Esta guerra tomaron muchos hombres que van, que van a decir que van a ayudar a todos porque es guerra muy, muy grande. Y tomaron gentes de la Mapilín, de Javiva Reich, y cuántos deos se mataron. 8 deos de la Javiva Reich que estaban de 20 o 21 años, que pasaron una vida prima a Auschwitz o a Birkenau, sin padre y sin madre, y se murieron aquí a la tierra de Eretz Israel. Esta cosa, hay muchas historias que quiero contar, pero no tengo mucho tiempo. Esta cosa que estoy laborando es una cosa que estoy buscando muchas familias que empecé con la Facebook, que viven aquí a Israel o que viven en América, y topé cuántos dedos que la padre y la madre estaban aquí, vinieron con la Javiva Reich, que viven en América o otros países. Em, Estoy buscando familias, estoy buscando tíos, y un año, es un año que abrí una cosa un sitio, abrí a Israel. Este sitio es sitio que estoy muy, muy, por modo que estás, ahí se escribe solo en lengua hebrea, ivrit, y ahí metí todas cosas cual lo que topé. Hay Ana, muchas cosas, lo vamos a partajar, así la gente lo puede ver. sí, Y esta no, esta es la aquí. esto es el Facebook, Esta es la página original, ¿ah? ¿Justo? sí, justo. Ah, ya puedes continuar. Sí, Sí, sí. se escribe ahí, חיפוש, es search, para buscar el nombre de una persona que sabía. Si vamos a escribir con el nombre de mi padre y mi madre, Cazorla, escribe ahí Cazorla, Ahora, por ejemplo, esto es para sí, la gente que ainda no tenemos la página en otra lengua, sí, ansina que lo vamos a hacer en hebreo. sí, Escribimos aquí Cazorla. Ansina se escribe, el que no sabe hebreo, ansina se escribe. bravo, Eh, bravo. y Abajo, oh, esta es mi madre, ábrelo. vamos a Ábrela la ver. página. Y aquí vemos Aquí es toda mi la padre. información. Aquí es mi padre y mi madre que subieron al barca Javiva Reich. Am, Ahí metí la nombre prima que se esposó. Ahí metí la número saduado de mi madre. 39 039. El número que le treinta y hicieron en cuatro. Auschwitz, Mi madre estaba a Auschwitz, sí. este treinta y es. nueve cero treinta y cuatro es el Lo número voy, de mi madre. aquí lo voy a Mi marcar, madre así la gente estuvo, sabe cuál es. mi madre estuvo a Auschwitz, Birkenau y Bergen-Belsen.
Sí vamos a ver otra cosa que se llama babushka, que se llama Cohen Regina. Sí, un puntico. Sí, Buscamos Jesús de nuevo. Ahora trocamos Cohen. el nombre y escribimos Cohen. Lo metimos y como Más, Cohen hay más. muchos, es Va un abajo. Hay alcurn. muchos Cohen, Sí, dos abajo, abajo, puntos. abajo. Lo topé Todos antes. Cohen. Oh, vamos a ver, Pichín. Espera, hay Cohen Pepo. Va, más suba arriba. De arriba, Más arriba, arriba. Cohen. Esto, Yehel, esto es Yosef. Cohen Yosef. Cohen Yosef, ábrelo. Bravo. La padre, la nombre de la padre es Baruch. La nombre de la madre es Mazal Tov. Pepo nació en 1923 a Salonic y él el número del eh, 120-779. Estuvo al Auschwitz, Buna Manovich, Birkenau, Gozen y muchos puestos que estaba, y se puede ver la carta, la carta de prisionero de él, que topí y que está la foto. Si vas a ver, puedes Sí. pasar מעבר לדף, לא, תמונות, dos Un puntos, último. Ok, ahora. no, ¿Hay, hay más fotos? hay más fotos, sí. Va abajo, Ah, sí, 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 תמונות. sí. Si estás viendo, esta es la carta Este es del campo. del campo. Puedes saber muchas cosas. ¿Dónde estaba? ¿Cuál, dónde estaba el día y cuándo retornó a la 30 de abril? Tornó a Salonic. Ahí hay y vídeo. El vídeo que hay de os, no solo de Pepo. Sí, Hay de de otro. muchas que me dieron las familias la video de la padre y ahí habla hebreo, ivrit, Sí, habla y cuenta la historia de él. ok. Ahora, una demanda, porque, por ejemplo, vimos a Pepo, voy a entrar Sí, de nuevo, sí, y como no todos pueden meldar el hebreo, aquí tenemos el nombre del padre de Pepo, bravo. el nombre de la madre, cuándo nació, después la ciudad, Sí, cómo le llamaban. ordenación. Sí, Su nombre en Israel era Yosef, le llamaban todos Pepo. bravo. El número de prisionero Sí, y después la información de los campos de consentamiento donde se topó. bravo. No es muy bueno para topar y para buscar más cosas. Hanna, ¿nos puedes decir dónde topates todas estas fotos, Oh, las documentaciones, las... ya va a contar, ya va a contar. Las fotos, empecé con la Facebook. Empecé la historia de la Facebook y escribí allá. Hay gentes que la padre y la madre subieron a Javiva Reich. Sí, mándame fotos de tu padre. Otra cosa, yo tomé de la archivo de Zionisque a Jerusalén la lista de 463 mapilim que vinieron a Israel. En esta lista escriben la nombre, cuántos años tenía y dónde arribó. Arribó o atlet o arribó que hay cuántos dedos que arribaron a las familias que estaban aquí a Israel en Ah, 1940, 32, 35, esta cosa. La otra sí, cosa, estoy laborando con una cosa que se llama Erolson. Erolson es una estación que puedo escribir
la número de esta persona, puedo escribir el nombre de él y yo ya sé que la padre y la madre se llaman Rachel o la padre se llamaba Moshon y con esto estoy haciendo junto que es la padre, que es la madre y ellos son las familias de estos padres. Otra cosa que hice cuando una cosa de, ¿cómo se llama? איך אומרים תערוכה? Exposición. En a Israel, ¿cuántas veces? Sin parar. Solo estoy haciendo cual lo que yo pienso. En diversión, fui cuántas veces a Israel y un día me llamó mi amiga que vive a Salonic y me dijo, mándame las fotos de estos mapilim. Vamos a hacer una diversión a Salonic. Y esto, fiz. Estoy laborando con Yad Vashem, a Jerusalén. Demandé a Dios que me den todos vídeos o que hay papeles, que hay cuantos Dios que escribieron la historia de Dios, que pasaron, dónde estuvieron, qué campos estaban, quién es la padre, quién es la madre. Y encima metí todo, es años que estoy laborando y estoy topando cosas, que estoy topando familias una familia que no ha visto la otra familia 20 o 30 años, de cuando que se murieron la padre o la madre, no sabían que están viviendo a Israel o que están viviendo a Grecia, y ahí topé más gentes. Con esta cosa, Fista Pishin estoy buscando. Eh, esta cosa que hice es... estoy muy contenta que hice esta cosa, mas solo que y yo pienso que puedo un día hacerlo con otras lenguas, por modo que este grupo que hice se puede verlo todo mundo que estoy haciendo. Vamos a ver ahora el grupo de Facebook. Así la gente se puede meter. Bravo. Eh, ok, el grupo es este. Y como ves, todos también se topa en hebreo. Y hemos dicho, Hanna, antes que es un grupo cerrado, así que para entrar, cale a responder a demandas para saber si la Sí. familia estuvo en el Javi Baraik o cómo vinieron a Israel. תיכנסי למדיה, Sí, תיכנסי מדיה, un ושם punto, יש, en esta media hay más de 2000 fotos que me dieron las gentes. un Dos, puntico, que no sé por qué me bueno, dijo. No, 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 no. Puedes hablar. El problema es técnico, voy a topar la solución. Puedes hablar. que ahí hay más de 2000 gentes que entraron en este grupo y hay más, muchas fotos y comandan de gente que escribieron para la padre y la madre. Si puedes saber, Pishin, si vas a entrar al Facebook Media, eh, Aquí, ok, foto. en fotos, ok, Ok, arriba. aquí. Ah, estas son todas las fotos que la gente te está mandando. Sí, sí. No, no, no son tuyas, son de Estudiantes la gente. que estuvieron al Javier Reich. Aquí hay esta foto. Hay la hombre que está en pies, es Tzadik Yitzhak. La mujer está abajo con la entojos. Esta es Ana que se esposó aquí a Israel. ¿Ok?
Y puedes ver más de 2000 fotos. Nice, aquí es Son estos los mismos. lo mismos, Wow. ¿sí? Topí a la rive de la Jerusalén la carta de el día que se esposaron, la Ktubá. Espera 2 puntos. Ah, Aquí hay, no, pasa mal, ¿dónde están los hombres? esta. Ah, ok. ¿Esta? Aquí esta parte, Ah, no. esta. Esta parte es, ¿cómo se llama? Jaim Aroch, aquí, a la parte sinistra, Sí. Jaim Aroch, y aquí es la hermano Yom Tov Aroch. Yom Tov Ah, Aroch subió con Henrietta Sold. Jaim eh, Aroch subió con Javiva Reik. esto es lo que hablemos unos Que punticos hablamos, antes. sí, 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 Porque es verdad que, bueno, puede ser que yo, porque somos manceba, pienso que la mayoría sintieron hablar de Henrietta Salt, sobre todo afuera de Israel. Puede ser que en Israel la gente que ya se empezó en las escuelas israelianas ya sí, sintieron del Habiba Raik. sí, Yo, sino que empecé a laborar en Yad Vashem, yo nunca tuve sentido del Habiba Raik. ¿ves? Siempre sentí el Éxodus o el Henrietta Salt. Bravo, justo. Justo. Y si puedes más pasar de Sí, fotos sí. para ver, aquí como que cantan y hay aquí uno con el acordeón, que es Jaime Rafael. Jaime Rafael subió a Javiva Reik con la mujer, se esposó a Salonic y él tenía acordeón. Y Ujú. cada fiesta estaba cantando y bailando. Hay Esta más. foto te la mandó él o el otro fillo de Jaime Esta Rafael. foto me mandó la nieto de Yom Tov, que prima que vivimos, que subió con Henrietta Sold. Es bueno, porque puede ser que Shmuel Rafael, que ahora es el presidente de la Autoridad Nacional, Sí. desde que Tamarmos de Show, puede ser que él no sabe de esta foto. Se Y la allá puede... me envié estas fotos a la hermana de Shmuel Rafael. Los dos fotos que Ah, tenía. Ya bueno, lo bueno, mandé. Sí, sí. Hay muchos, mira aquí ven con aquí. acordeón. Y, Aquí todos los griegos que están bailando, cantando. y esto es el Esto es la certificado del... Sí, carta. Esto es la carta de, dame a verlo, ábrelo más mucho, ¿cómo del se llama? matrimonio, Matrimonio. del Ok, casamiento ok. de... No, 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 no. 2 puntos. Va a Ok. contar la historia de esta persona que se esposó 5/8/47 y murió uno de Dios, de hablas de Zecharia, que murió a la 48, uno En la de otros guerra, Dios, a la guerra a la 1948. Y dejó mujer con una niña, ¿sí? Y estaba con ella 2 años y murió aquí, en la guerra 1448. Esta es la carta. tengo Ay, una demanda. Tengo una demanda porque nunca busqué en este lugar. Ama puede ser que en Ar Herzl, donde se topan los registros de los soldados que combatieron en la Guerra de Independencia, puede ser que ahí puedes topar más información de ellos. O eh, están en otro lugar, en otro archivo. otro lugar, Ah, ¿sabe? Zeharia, no sí. Zeharia, Zeharia, Es Moshe Moshe Gorla. Burla, Burla, burla. Moshe Burla, eh, eh, la Cuando murió, no lo toparon 2 años. Después, 2 años lo toparon, lo metieron a Fula.
Longe, Ah, lo metieron ahí, del cementerio de Afula. Muy ah, longe lo metieron. Todos ellos, mira, estos años no estaba todo Israel, estaba eh, prontos para ayudar o prontos para ujú. hacer cosas para las familias. Donde que murió, ahí se va a quedar. Ahí lo dejaron, sí. Sí, ahí la dejaron. Y hay muchas fotos. Se puede ver. ¿Estos quiénes son? A Ok, mí es una foto que me Versano place mucho. Mois, vers, Yamin, Versano Este Mois, es, sí, es la mujer de Jaco Filas, que se llama Luna. Jaco Filas subió con Javiva Reik y están aquí bailando. y este otro, que así, Jaco Filas, es Jaco Jaco Filas, Files, Jaco de Filas, perfiles como Paul Newman. ¿De vamos. verdad? Sí, 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 muy hermoso, de hombre de Larissa, nació a Larissa, y la historia de él que cuando vinieron los alemanes, se Ujú. fuyó a las montañas y Encina se salvó, Jaco Filas. ¿Y era partisano? ¿O sí? Partizan o que estaba una familia, sí, Ok. sí. Hay muchas historias de cada uno y uno. Hay la historia de él que escribí. No, esto es Sí. Filas de Jaco, este es. No, es un vos dejar de apartallar porque te veo así en chico chico y es un proyecto muy, muy importante. A mí me place mucho porque me place la historia. Como manceba, creo que a todos los nietos de la gente que son menos mancebos que están aquí, creo que es un proyecto que no sé cómo ni ande lo pueden desvelopar. A lo manco que se puede hacer ahora es topar alguno que te va a ayudar con la traducción de la página a lo manco al inglés. Otras lenguas se pueden a meter después. Eso quiero hacer. Y con la página del Facebook, lo mismo. Esto que quiero hacer porque yo estoy laborando Porque sola. puede ser que en la Grecia tienes investigadores que no son judíos, ama que les place o investigan esto porque es un sujeto importante para ellos y como no meldan el hebreo, no saben que este grupo existe, así que no te pueden enviar más cosas que se topan de ellos. No, yo estoy hablando con cuatros de Deus a Grecia ¿Sí? que hablan inglés, y ellos me ayudan. ¿Cuánto tiempo me ayudan para topar cosas de ellos si no estoy Sí. topando? Si no estoy topando. La labor mío es labor sola que estoy haciendo y estoy muy contenta con esta cosa. Solo que no me está placiendo que escribe solo hebreo. Pienso que un día va a venir uno que va a hacer esta cosa que me va a ayudar para entrar información, más información, de modo que eh, la cosa que está abierta para todo el mundo, además escribe hebreo y no Ujú, escribe inglés. ujú, Hay deos que hacen con Google para entender cuál está escribiendo. Hay cosas que, que puedo dar a entender a neos que pasaron esta vida. Esto es la labor mío. ¿Cuál ujú. ofición? ¿Cuál hay Dios que no conté esta cosa? Hay familias cuando arribaron aquí a Israel, mujeres que pasaron
con de los alemanes, con Block 10, que estaban en Block 10, El Block 10, sí. Block 10, que no pueden atraer ellos. Que les hicieron la quirugía para esterilización, sí. Justo, Como justo. le hicieron a la mujer de Obadia Baruch, a Lisa Y Sarfati. a Lisa Baruch, y ahí tengo aquí muchas mujeres de Javiva Reich que arribaron aquí. Estoy hablando con las fillos que tomaron, Sí. ¿ok? Y me están ayudando, me mandan las fotos, me mandan letras, me mandan cosas. Em, Hay muchas cosas que se puede atender con lo que abrí, Pishin. Es mucho labor y como ahora pienso que va a hacer una cosa más grande de esto. Ujú. Tengo una demanda, Hanna. Eh, este proyecto es nuevo, lo empezaste Un año. hace un año. Ama, cuando eras chica y de Manseva, ¿tus genitores te hablaban de cuál lo afitó en la Shoah? No, nada, nada. Hay días que mi madre estaba llorando y atendimos que la Ima pensa por la padre, por los hermanos, para todos. Estamos no abrir la boca, no demandar, entendimos que mi madre pasó tanto. Eh, ¿Cuál lo que estaba sintiendo cuando que estaban hablando con las amigas? Mi madre estaba hablando con las amigas y estoy sintiendo, ay, ¿te acuerdas, Regina? Que tomamos las piedras, que tomamos la rabaz, que hicimos encina, y nosotros no hablamos, no hablamos. Eh, a mi casa estaba casa normal, que no hablaron por la Shoah, que no hablaron a la Shoah. Y ¿cuál que estoy haciendo, Peshín? No a contar qué pasaron, qué hicieron a la Shoah. ¿Dónde estaban? ¿Dónde? ¿Cuál lo pidieron? Esto, no meto ni una foto de la Auschwitz o no meto no a Birkenau. Estas cosas no quiero meter. Quiero a ver a todos. Esto es la vida de Dios que empezaron y que cuál lo hicieron a Eretz Israel. Después, ok, Esta cosa que quiero ver. ¿Ok? ok. Pienso que Y esta cosa que no vamos a olvidar es para todo el mundo. Y si hay uno que va a ayudarme, estamos mucho contentos si uno va a darme un mano. Y esto es para todo el mundo, como se dice, recordar y no olvidar. sí, de verdad que estás haciendo un laboro muy importante. Y tu elección de hablar de cuál lo afectó después de la Shoah y no durante es también importante porque a veces la gente es como, los genitores o el vecino o este que conocí estuvo en la Shoah y es como si nunca escapó de la Shoah porque todo de lo que se habla de la persona es de la Shoah, no de antes o de después. Justo, justo. Así que no es, a mí me place mucho el proyecto. Eh, también porque a mí me place ver fotos de cómo eran antes, cómo vivían antes las personas. Eh, Porque, no sé, a mí me parece que las fotografías son como más naturales, no como las de hoy, que son todos muy, como todos tenemos teléfono, es todo muy
aprontado para el... Antes eran, y me placen así como se ve, parece que es como una vida más natural, ¿ah? Y Liliana, bueno, Hanna, ¿quieres decir algo más que vamos, antes que vamos a demandarle a Liliana? Porque veo muchas demandas. Eh, de verdad, un placer para mí invitarte hoy. Ansina que Hanna, si Muchas quieres decir unos gracias. últimos verbos. Muchas gracias, Liliana y Esther. Muchas gracias a todos que me sintieron la historia. Hoy están muy calladicos aquí. Me parece que el sujeto los tomó de sorpresa, ¿no? Este sujeto, Que no sabían. sí, no sabían ninguna cosa. Tenemos una demanda de Adianto Quinteros, sí, está bien lo que digo, y dice, ¿de cuáles países de la Europa eran las familias que viajaron en el barco a Viva Rey? Estaban 407 personas estaban de Grecia, de Larissa, de Motica, de Salonic, de Atena, de todos países que estaban a Grecia y 57 estaban gentes de Polonia, Rumanía, Hungría, Fista Piscin. Tengo una mujer de 96 años que subió con esta barca. Se llama Java Halpert. Esta mujer nació a Hungría. Ajá. Y Fista Piscin me escribe o me manda un mensaje. Y tengo mucha historia de ella y tengo vídeo de ella a la estación. Y tengo una de Yanina, Artemis Batish. Ya sabes la historia que tú le elaboraste a Yad Vashem, Sí, Artemis Batish. Y tengo uno de Larissa, Calamaro Itzhak. Que él con la familia se fueron a las montañas y se salvó. Em, hay cuantos dedos de Hungría que vinieron aquí, estas 57 gentes de Hungría que vinieron aquí, que se esposaron o a Hungría o que se esposaron. Cuando vinieron estos grupos, 57 gentes de estos países que dije, ellos arribaron a Salonic, por modo que a Salonic estuvieron gentes de la Haganah y de la UNRWA que la ayudaron y de ahí la tomaron a Atena, que por modo que estaban a Atena, tres países que estaban a Atena, que ahí vivieron, hasta que tomaron la barca y vinieron a Israel. La barca salió del puerto del Pireo. No, la barca No. salió Kepsunion. La barca Ah, salió, es un posto, 70 kilómetros de Atena. no. Salió de ok. Kepsunion, Hay sí. que decir que, además de las penas que todas estas personas venían pasando y del viaje en el barco, cuando arribaron, como dijiste, los británicos que estaban en Israel aquel tiempo, no los aferraron, los metieron en campo de laboro, no tuvieron una recibida No, muy no, buena no. del todo. Los metieron a un campo de detención a 20 kilómetros de Haifa, a lo que conozco yo. Atlit. Eh, Carlit. eh, Fue una cosa muy negra para estas personas lo que pasaron. No venían al paraíso a salvarse ni nada.
es muy triste conocer Muy. sobre esto. No es esto, Verdaderamente, yo estoy pensando cómo tenían las fuerzas después que es pasaron de todos campos que Auschwitz, Birkenau, a empezar la vida nueva. Y cuando arribaron a Israel, se toparon a Atlit y después va a buscar labor, va, vive la vida nueva. Muy, 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 muy negro todo esto que muy les negro, aconteció. muy negro. Es de admirar, como dices tú, cómo se a la fin hicieron su familia, los que no pudieron tener hijos, las mujeres tomaron hijos otros. eh, Abusaron. y continuaron la vida. Esto Sí, es de un coraje maravilloso. Es sí, verdaderamente sí, lo que uno tiene de pensar cómo es el ser humano, ¿no? Cómo es sí, el Ben Adam que sí. se recupera Para de vivir. todas estas desgracias una tras otra. ¿Qué sabes de las familias de estas personas? ¿Ellos conocían historias de... Tú no conocías en tu casa, tu madre no hablaba. No, cuando vivimos en Tel Aviv, conocía cada uno y uno. Y me acuerdo que le llamé eh, tío Pepo, tío Salomón, por modo que no había no tíos a mi padre y a mi madre y a las otras Claro, familias. no había Tíos familia. Roberto, tío Alfredo, es todo tíos de nosotros, somos tíos. Sí, se Ama, hicieron no es tíos, verdad. se hicieron tíos, no estaban No tíos. hay nonos, no hay nonas, no hay nada. ¿Sí? Y las familias de los descendantes de estas personas conocen las historias. ¿Son ellos que te mandan las fotografías o ellos miran las alcunias y dicen, ah, puede ser mi familia y te demandan a ti? Ok, Eh, yo te voy a decir. Demandé cuántas fotos donde que hicieron, bailaron o estaban vecinos, por modo que este tiempo no había tantas fotos. Bueno, cuando ¿Seguro? entré una foto y hay cuántos gentes, a la Facebook me está escribiendo, adiós, es mi padre, esta es mi madre. Y Claro. yo tengo foto, yo te voy a enviar más. Y encima avarar entre más. Y yo demandé a Neos, dime, ¿tu padre es Raquel y Moshón? Sí, ¿dónde sabías? De modo que todo Sí, labor esto mío, es boca a boca, ¿no? Esto es boca a boca. boca, sí, boca Esto a es. boca. Liliana, es- ahí estoy, yo sí, estoy meldando el website con la sí. traducción automática y se melda Ujú. muy bien. Se puede meldar, a no cercar los nombres, Ah, se puede ver. Sí, eh, yo dije esto un poco a Tina, que si metes el botón del ratón de la derecha y topas el dime, menú, puedes buscar. hacer como dijo Hannah, translación automática de Google. Y Sí, esto, ama, escribir y describir en hebreo. sí, sí, Ama, justo. Nada, estás cada viendo página que aquí. viene, sí, aquí. Mira la prima, la primo, la primo, la primo. Esta es la tumba. No, no, retorna más. La primo se ve la tumba La tomba, de Hablas Samuel, que se murió sí. el 48. Habla Samuel, sin padre, sin madre, que se murió y estuvo a la Auschwitz, la número que tenía 109-405 20 y aquí escribe 25 años. Por modo, cuando vinieron aquí, ¿cuántos dedos no dijeron a ingleses o qué año, cuándo nació? Por modo, se esperaron. No tenían Esto es justo la claro, sí. carta donde estaba. ¿No estás viendo?
Sí, maravilla, maravilla. No, Esto es es una cosa. una cosa, un labor magnífico. Queremos encorajar a todos los que están aquí, a los que van a ver La foto después de grande que este estás film. viendo, sube más arriba. Estás viendo aquí, esto es Kepsunion, la posto Kepsunion, donde estaban prima que vinieron con la barca. Y estoy Ah, viendo cuántos gentes que lo conozco, ¿sí? ah, Aquí hay sí, uno que está abrazando la mujer, es sí. Saragus y David con la mujer. Ah, Y dime, wow. ¿y este video qué es? Este video de Itzhak Russo, que cuenta la historia de él cuando arribó aquí, en hebreo. לפברואר 1919. Cuando nació, 1919. Este es Itzhak Russo. Itzhak Russo escribió un libro. Itzhak, Ah, puedo verlo, tengo aquí el libro de él, dos puntos. Pues esto es el libro de él, ¿estás viendo? no se ve con el background del Zoom, no se ve el libro. Ah, este libro de él que escribió vivió a Tzur Moshe, escribe de la Akshara. ¿Cuál es Akshara? Prima que subieron a Israel estaban a la Akshara. Esta cosa que todos gentes de la Haganah y de UNRWA la empezaron un poco ivrit, la empezaron un poco si saben elaborar a la tierra, por modo que hay deos que se fueron a la kibutz. Estuvieron dos lugares no longe de Atuna, fiesta que le dieron la orden para subir a Israel. Y aquí Yitzhak Russo escribió la vida, cómo se esposaron la gente a Atena, estaba ahí. Él estaba partisán, Yitzhak Ajá. Russo, y se salvó. Y Ancina arribó aquí y se esposó con una que arribó con él a esta barca, que se Ah, llama Lichat Irina. Esta Lichat Irina estaba de Atuna, nació a Atuna, y la madre con 5 hijos se fueron a las montañas y se ¿Con las salvaron. 5? ¿Con las 5 criaturas? Sí, y se salvaron. Wow. Cada uno y uno tengo la historia del cual lo pasaron en la vida. Prima que entraron aquí, que qué vinieron aquí. importante, como decíamos antes, saber en primero cómo vivían estas familias con sus laboros y sus estudios y todo, Sí. después cómo sobrevivieron para arribar a la barca y qué hicieron de sus vidas cuando pudieron a la fin morar en Israel. Esto es muy, muy interesante. Hay Como, deos, hay deos que dijeron que no quiero tornar a Grecia, como claro. lo que esta Grecia es para mí, no quiero olvidarlo esta Grecia. Seguro, Para seguro, mí, pedrí la padre y mi madre, todas familias grandes, y no quiero tornar. claro. Bueno, espero, como decía antes, que los que están aquí o los que van a mirar el film o de este programa después puedan pensar si tienen algún modo de dar ayuda a Hannah. Este laboro es magnífico, Hannah, y estás tú sola. Y hay calar de materiales, de fotografías, de documentos, de historias escritas que tomates tú sola. Pienso que si con un poquitico de ayuda esto se va a multiplicar
muy mucho. Como Muchas decía gracias. Tina, también en otra lengua, a traducir y a recoger. Y me parece que cuanto más podemos difusar este tema, más personas van a topar parientes en las fotografías. Y esto será muy, muy bueno antes de que se olvide, de que cuando pasan tres, cuatro generaciones ya no se acordarán ni cómo se llamaban los bisnonos. Y claro, no saben que los bisnonos tuvieron esta historia y es un pecado que las familias no sepan de dónde vienen. Quiero decir otra cosa, la carta de prisión de Auschwitz que tomé de Erolson, ahí escribe el nombre de él, el año que nació, el nombre de padre y madre, la adreso donde vive y escriben, hay cuántos estas cartas que están escribiendo que estaba casado. Estaba casado con con la familia Capón. Ah, Y esto estoy escribiendo todo adentro. Porque a mañana un gente van a querer topar una familia que se llama Zion, que se llamaba Raquel Zion, va a topar que el primo marido, esta Raquel Zion, se murió a Auschwitz, la claro. mandaron a Auschwitz o con la Fijos. Tengo dos libros que me dieron en lengua griega. Sí. Dos libros escribió Stella Salem. Mm, El Fijos que nacieron de años 1920, Fista 1943 y que le mandaron a Auschwitz. mm, ¿Cuál estoy buscando? A la carta de él está escrito claro. que la mujer estaba Frida y él se llamó Moïse Cabelli y que tenía filho. Y estoy buscando Moïse Cabelli, que la mujer tenía un filho. El nombre del filho se llamaba Abraham y nació el 20 de junio 1926. Esta información me aliento para saber que tenía filho que nació este tiempo y lo pidió. Y la mujer y la Claro, filho. claro. Tina, esto es información importante para Yad Vashem también, ¿no? Nosotros laboramos con el archivo de Arlson. Nosotros Mm, laboramos en juntos y tenemos en un departamento del archivo de Yad Vashem un grupo de labor donde la gente, quello que afecta es que meten mucho tiempo porque les mancan gente que pueden laborar en este departamento. Hay gente que nos escribe demandando de documentación, letras, el testimonio escrito que dejaron los genitores o que no dejaron para buscar gente de la familia, genitores, nonos, tíos y demás claro. Mm, y se topan. Amayad Vashem labora junto con otros archivos y otras instituciones de otros lugares Sí. del mundo, ansina que si alguien desde Israel no lo topa directamente con, por ejemplo, en Ámsterdam, lo puede hacer con Yad Vashem y nosotros lo topamos con ellos. mm, Yo mm. demando de Yad Estaba, Vashem, la video claro. me dio Estaba una... pensando, ¿cuántas familias no supieron de sus hermanos que después se hicieron familia en otro país y nunca más tuvieron Javer, que están pensando que murieron en los campos y puede ser salieron, fueron a una otra parte, no conocieron que el otro sobrevivió? Esto es un labor muy importante.
Tenemos de resgatar nuestras raíces, de ayudar a las personas que son familia. Seguro, es un labor muy importante. Si vos parece, vos me dar algunos mensajes que tenemos aquí. Tenemos personas que no están adentro del Facebook, del Zoom, están en YouTube y Facebook y también nos escriben de ahí. Y Bebisi que nos dice shalom a todos y buen domingo. Fernando Rivas Mejías, Shavua Tov, muy interesante tema, Mazal Tov. Y Bebisi que demanda, este sitio me podría ayudar a ubicar un miembro de mi familia que emigró a Israel durante la Segunda Guerra Mundial. El sitio de Hannah, le voy a responder yo, es por las personas del barco, ¿no? Sí, sí, Si estaba en el barco, sí puede ser que se va a topar, no en sí, general, no, esto sí. es solo de aquí. Marcelo metió en los mensajes los adresos justos del Facebook, de la página, para que todos puedan solamente pisar ahí y Wow. llegar presto. Silvia Aljadev nos dice, Shalom a todos, Kol Hakavod, Hannah, muy, muy interesante y muy importante lo que estás haciendo. Bravo. ¿Qué más tenemos aquí? Gloria Asher que dice, gracias por este encuentro tan interesante, importante. Gracias, Hannah, por tus esfuerzos para salvar y partillar las historias de estas personas preciosas. Bueno que las vemos como vivas, bailando, celebrando. Ancina se haga para sus familias y para todo Israel. Oh, oh, Amén, ve bravo. amén. Amén. Bully Hassan dice, Hanna, tu labor es grande y valuoso, que el Dios te dé muchos años y te deseo reushita buena. Amén. René Martín dice, merci mucho a Hanna y a Esther, estas son historias muy tristes que nos tocan el corazón. Saludos de Gran Bretaña, de René. Bravo. Dice Adrián Toro Quintero, muchas gracias para todos por partillar las historias. Empezamos sobre el barco Habiba Reik y algunas de sus gentes, una historia nueva para mí. Más mensajes de YouTube y Facebook. Matilde de Ferrari dice, tan emotivo, tan gran investigadora. Y Bebisi que dice, qué bonito ver todas estas fotos y aprender sobre el grupo. Está escrito en español. Si necesitan ayuda a traducir, me lo dejan saber. Bueno, mandamos un adreso donde comunicarnos y conversar. Diana Hoffung dice, ¿en qué sujetos necesita ayuda, señora Hanna? Si puedo ayudar, dígame. Bueno, a escribirnos a nosotros y vos meteremos en contacto a ver si alguno puede Bravo. ayudar. sfarad@sfarad.com nos pueden escribir con el sujeto que diga para Hannah Isaac y vos O lo manda el mandaremos. mensaje O a en la Esther. página tienes un contacto. En la página se puede escribir directo, sí, Bueno, para los que pueden tomar la página. Dice Matilde de Ferrari, dice la Asociación de Traductores de cada país puede ayudar. Ama, no es Colai, no es de baldes, muchos los traductores de su labor y van a cobrar. Estamos demandando por labor voluntario para, no hay paras, no hay ningún sponsor de estos laboros, es todo con corazón abierto. justo, justo. Aquí demanda Diana Hoffnung, andemora la señora y sigue en Israel, ¿en qué ciudad? Yahud, Yahud, Monoson. Bien. Ítalo Felizardo que dice, la fuerza de nuestra gente es verdaderamente increíble. Muchas gracias por este labor tan importante que estás haciendo, Madame Hannah. תודה רבה.
Miriam Sherman, que está en los Estados Unidos, dice, la alcunia de mi abuela era Sion. ¿Ves? ¿Ves? Eh, claro, bueno, seguro. Claro. Jacobo Melamed, que está en YouTube, dice, excelente trabajo, Hanna y Colacabot. Saludos desde Porto Alegre, en Brasil. Rachel Bornick, muy importante labor y muy interesante. Colacabot, Hanna. Ah, ¿Qué más tenemos? A ver, más mensajes, muchos de YouTube y Facebook hoy. Matilda de Ferrari dice, impacta el ladino de Tina. Merci, merci. Estela Garber dice, excelente entrevista. Yo hice el seminario en Yad Vashem y me embellecí mucho. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, Hanna. Espero que podamos ser de ayuda para tu grande labor magnífico que estás haciendo. Tina, merci mucho por topar un sujeto nuevo que no Muchas teníamos gracias. sentido. Con placer. Eh, esto es lo que me place de que somos 14 instituciones. Tenemos 14 y más cabezas pensando cuál lo podemos dar a conocer sobre nuestra historia y en nuestra lengua. Hanna, maravilla que hablas el judeo español. No Eh, tanto. Muy bueno, muy bueno. Y vamos a espartir, vos ringracio muy mucho y a todo el cara de personas que tenemos aquí. Hoy fue un día con mucha, mucha gente. Así que esto nos da mucha alegría. Nos vamos a espartir como cada semana con el anuncio de lo que vamos a tener el próximo Al-Had. Vamos a presentar el nuevo libro ladino en el Internet, Sefarad 4. El autor es el doctor Carlos Yebra López, que es director de Ladino 21. Esta vez va a estar de Musafir. Nuestro balabay será el doctor Ken Frenholm. Vos esperamos siempre a estas horas para conocer más y más sobre nuestra cultura. Tenemos filmos de todos los programas y muchos más materiales, no solamente de los encuentros de Al-Had, canticas, conferencias, otras, muchos sujetos en nuestro canal de youtube.com Vara Sefarad. Y esta semana estamos celebrando 375,000 vistas de los videos y 950 filmos subidos a este canal. ¿Qué carar de cosas querés conocer? Aquí seguro vaya a topar alguna. Esto es muy mucha alegría para todos nosotros. Si nos quieres dar una ayuda, un dono, una colaboración, puedes entrar en sefarad.com encontros y también nos da mucho ayuda si entras en la página de youtube.com sefarad y miras un filmico, metes me place, comentarios, si partajas con otras personas y si vos enregistras en el canal, esto da mucha difusión a nuestra cultura sefaradí. Y como cada semana, vos vas a espartir semana da buena para todos, con Amén. salud y con alegrías, paz para Israel y para todo el mundo. Amén. 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 Merci mucho. Amén, Merci ve, amén. mucho y Merci muchas mucho a gracias. todos por estar aquí. Bye bye. Albermo. Gracias, semana buena. No te ama todo el tiempo y la Muchas gracias. Gracias Marcelo, Liliana, Esther, todos que trabajan. nuestro corazón. Cantaré, cantaré y por ti yo viviré. Cantaré, Sabor cantaré diamantado. y por ti yo viviré. De manada buena y alegre. Albermo. Shalom.